A ver, si alguien entre quienes nos escuchan cree que, no sé, esas clases de karate a las que van los niños del barrio o las exhibiciones olímpicas muestran técnicas inmutables de los legendarios samuráis, la verdad es que le han vendido una ilusión histórica espectacular. Es un mito tremendo, muy, muy arraigado en la cultura popular. O sea, esa imagen de las artes marciales japonesas como tradiciones místicas, estáticas y superpuras que se han transmitido en secreto desde la noche de los tiempos, bueno, es una fantasía total. Totalmente. Lo que la gran mayoría asume hoy en día como un arte milenario es, fíjate, el producto de adaptaciones súper recientes y drásticas. Claro, el panorama real es muchísimo más turbio y, francamente, sangriento. Y mucho más fascinante también. Por eso, la misión que tenemos hoy en este análisis a fondo es trazar la verdadera evolución de estas disciplinas. Y para no perdernos, vamos a usar una guía excepcional. Eso es. Nos basamos en el anexo C del libro del Dr. Kasem Suhari, su cronología histórica de las artes marciales japonesas. Una pasada de documento, por cierto. ¿Sí? Nos va a ayudar a entender cómo unas tácticas creadas exclusivamente para la matanza en el campo de batalla se convirtieron en sistemas deportivos y educativos, que es lo que practica la gente hoy. Vale, vamos a desgranar esto, porque el viaje de verdad rompe todos los esquemas. Ya te digo. Y aviso a nuestra audiencia, no vamos a hablar de filosofía zen en templos pacíficos, al menos no todavía. No, hoy toca hablar de biomecánica pura y dura. Y de tecnología armamentística y la simple necesidad biológica de no morir. Porque para entender un arte marcial primero hay que mirar las herramientas que te obligan a crearlo. Y eso nos lleva a un salto tecnológico masivo alrededor del siglo X. Es el momento fundacional absoluto. Hasta ese siglo, las herramientas de guerra en Japón tenían mucha influencia de China. Espadas rectas, básicamente. Ajá. Pero a finales del siglo X aparece la primera Nihonto, que es la espada japonesa tal y como la conocemos hoy, con su característica hoja curva. O sea, parece un detalle estético, pero es que la aparición de la espada curva en el siglo X fue salvando las distancias como la invención del smartphone en su época. Qué buena analogía, ¿eh? Y es que fue un salto tecnológico que lo cambió todo. Cambió la forma en que los humanos interactuaban con su entorno y, bueno, la forma en que se quitaban la vida. Y lo fascinante aquí es que el cambio de diseño es puramente físico, o sea, dictado por la biomecánica. Hay que imaginarse la brutalidad de un combate a caballo. Madre mía, el caos. Imagina ir a toda velocidad y clavar una espada recta en un enemigo con armadura. La física te dice que esa hoja se va a quedar atascada. Claro, te quedas sin espada. Peor aún, la velocidad y el impacto te arrancan el arma, o te dislocan el hombro y te tiran del caballo al barro. Y caerse del caballo era una sentencia de muerte inmediata. Claro, o sea, la hoja recta es genial a pire, donde puedes apuñalar y retirarte, pero a caballo es un peligro enorme. Precisamente. Y la hoja curva soluciona ese problema. Al impactar permite un corte de arrastre. La espada entra y sale resbalando. Fluye, digamos. Eso es, fluye sin perder inercia. Y de esta innovación surgen las primeras sistematizaciones para usarla, como las 8 escuelas de Kioto que menciona la cronología. Y hay que dejar claro que esto era bushutsu, técnicas de guerra para sobrevivir, sin árbitros ni medallas. Cero filosofía, supervivencia cruda. Y luego, la cronología nos muestra cómo, poco a poco, aparecen figuras míticas. Por ejemplo, en el año 1159, el guerrero Yoshitsune recibiendo instrucción en el templo Kurama. Y hacia el año 1200, la creación del Shosho Ryu Jujutsu, sistemas primitivos de agarre para cuando, literalmente, perdías la espada. O sea, un soldado sobrevivía de milagro, se miraba las manos temblando y decía, vale, lo que acabo de hacer me ha salvado la vida, tengo que codificarlo. Esa es la semilla. Un proceso brutal de prueba y error, donde el error era la muerte, y esta codificación se acelera una barbaridad cuando Japón entra en la era Sengoku. Los siglos XV y XVI, el caos total. Totalmente. Una guerra civil constante. Decenas de feudos aniquilándose mutuamente. Y claro, el pánico a ser exterminado provoca una explosión de innovación marcial. En el texto se menciona que en 1430 surge la escuela Katori Shinto-ryu. Exacto. Y en 1530 se fundan la Shinka-ryu y la Takeuchi-ryu. De repente, todo el mundo crea lo que llamaban ryuja, que solemos traducir como escuela. Pero usar la palabra escuela es una trampa conceptual enorme. Totalmente.
Cuando la gente oye escuela piensa en un edificio, pagando cuotas, con clases regulares de menos a más nivel. Un ryuja era una corriente de pensamiento, una hipótesis de supervivencia. Y el sistema de enseñanza estaba invertido, que esto me voló la cabeza. Lo primero que te enseñaban era el nivel más alto, el Shen. Exacto. Hoy te tiras 10 años repitiendo lo básico antes de ver un secreto avanzado. ¿Por qué demonios enseñaban la técnica maestra el primer día? Porque no tenían tiempo. Cualquier día te arrasaban el feudo. El Shin no era una acrobacia. Era el espíritu del arte, la intención letal, la anticipación táctica. O sea, leer la mente del enemigo. Exacto. Si el maestro encontraba un buen discípulo, le daba la esencia al instante. Así, si al maestro lo decapitaban el martes, la idea del ryuja no moría con él. ¡Qué urgencia más aterradora! Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Dime. Con cientos de estas escuelas apareciendo con nombres místicos, me surge una duda muy práctica. ¿Eran verdaderamente únicas? O sea, el cuerpo humano se mueve de las formas que se mueve. ¿No era un poco como una forma primitiva de marketing feudal? En plan, ¿me invento una marca intimidante para asustar al rival? Entiendo por qué lo parece desde nuestro siglo. Esto plantea una pregunta importante, desde luego. La intimidación psicológica existe, claro, pero pensar que era solo marketing ignora la selección natural tan bestia del campo de batalla. Claro, el que no valía moría. La especialización era microscópica. El secretismo de los Densho, esos pergaminos crípticos, era para proteger tu propiedad intelectual, que era básicamente cómo no morir. Claro, si el enemigo sabía cómo desenvainabas desde la cadera, perdías tu ventaja. Y perder la ventaja era que masacraran a toda tu familia. Y la validación empírica era la sangre. Por ejemplo, Tsukahara Bokuden, nacido en 1489, sobrevivió a decenas de batallas y duelos a muerte. ¡Qué locura! Nadie sobrevive a eso con un buen eslogan publicitario. Sobrevivía porque la biomecánica de su ryuja funcionaba contra armaduras y barro. Era una criba evolutiva salvaje. Pero bueno, la historia da un giro tremendo. Se acaba esa máquina de picar carne de la era Sengoku, año 1600 batalla de Sekigahara, y llega el shogunato Tokugawa, y de repente imponen la paz. Una paz que duró 2 siglos y medio. Y esto plantea un dilema espectacular. ¿Qué le pasa a un arte forjado en el terror cuando la guerra desaparece durante siglos? Pues que sufran el mayor cambio de paradigma de su historia. Miyamoto Musashi gana su famoso duelo en 1612 y luego escribe el libro de los 5 anillos en 1643, tratando de preservar esa eficacia táctica. Pero claro, sin guerras a gran escala, mantener ese nivel de paranoia letal en el día a día era imposible. Y en 1755 llega el momento clave. Nakanishi Chubei introduce el shinai, la espada de bambú, y el uso de armaduras de entrenamiento en los dojos. Es que esto lo cambia todo. Es como pasar de usar fuego real en una trinchera, donde un roce te mata, a entrenar con pistolas de paintball láser con un chaleco acolchado los fines de semana. Tal cual. Si conectamos esto con el panorama general, el cambio biomecánico es bestial. Claro, te permite entrenar a toda velocidad sin matar a tu amigo. Fantástico para la esperanza de vida, ¿eh? Pero te altera el arte, ¿no? Lo altera por completo. En el campo de batalla, contra lanzas y flechas, tus posturas eran bajísimas para proteger las piernas, y tu movilidad era enorme. El miedo a una hoja afilada guiaba tus músculos. Sí. Sabiendo que un fallo te corta una arteria, te mueves diferente. Pero al ponerte armadura pesada y usar bambú que rebota, el miedo desaparece. Las posturas se vuelven más erguidas, los movimientos más lineales, buscando el toque deportivo. En lugar de sobrevivir al caos, buscas el puntaje. Exactamente. Ahí empieza la transición del bujutsu, la técnica para matar, al budo, que es el camino de desarrollo personal. Fíjate, una simple herramienta de seguridad deportiva borra siglos de refinamiento basado en el puro terror. ¡Qué ironía! Es una domesticación total del instinto. Pero espérate, que la historia les da el golpe de gracia. Finales del siglo XIX, 1868. La restauración Meiji. Adiós a los samuráis. Exacto. Japón se abre a Occidente, se industrializa y a la clase samurái se le prohíbe portar espadas. De repente, estas artes domesticadas chocan con un mundo de trenes de vapor y fusiles. Obsoleto total. Enfrentaban la extinción y tuvieron que reinventarse. Ya nadie necesitaba saber cómo estrangular a un tipo con armadura en una zanja. Y aquí aparecen los nombres que conoce todo el mundo. En 1880, Kanoji Hogoro crea el judo.
Y en los años 20, Ueshiba y Funakoshi popularizan el aikido y el karate. Sí, figuras que entendieron que la única forma de salvar la herencia era cambiar su propósito. Ya no era para la guerra, sino para educar a los ciudadanos del nuevo Japón. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que para quienes nos escuchan, este es el gran momento, el ajá del día de hoy. A ver, Que el judo, el karate o el aikido, que nos venden como milenarios de la era de los samuráis, en realidad son reestructuraciones modernas, productos de finales del 19 y principios del 20. completamente. El creador del judo analizó el jujutsu antiguo, que rompía huesos y era letal, y con gran inteligencia extirpó todo lo que pudiera matar o mutilar al estudiante en clase. Una limpieza a fondo, vamos. Sí. Quitó golpes a articulaciones pequeñas, dejó solo proyecciones controladas, transformó un método de asesinato en un sistema sublime de educación física. O sea, se esterilizó para que desde un oficinista hasta un niño pudieran consumirlo sin peligro. Y esa evolución culmina hoy, ¿eh? Si miras un dojo moderno como el Suieshin Dojo que analizamos, enseñan autodefensa a civiles, valores a los niños y tácticas a policías. Departamentos separados. Es alucinante, si lo piensas. Imagínate traer a un veterano de la guerra del siglo XV a un gimnasio un martes por la tarde. Pobre hombre, le da un infarto. Vería a niños de 8 años con cinturones de colores pegando gritos al aire y diría, pero bueno, ¿dónde está la armadura? ¿Dónde está el enemigo? Le parecería incomprensible. Para él el arte marcial era sobrevivir a la matanza. Bueno, qué recorrido más asombroso. O sea, hemos visto desde el siglo X, con la primera hoja curva. Pasando por la paranoia y los baños de sangre de la era Sengoku. Eso es, hasta la domesticación de la espada con el bambú en 1755 y culminando en la creación del judo y el karate como educación física para el gran público. Una transformación completa de destrucción a bienestar. Una línea histórica fascinante y llena de fracturas. Y bueno, esto me deja con una última reflexión. Una idea provocativa para que la gente que nos escucha le dé vueltas. A ver, suéltala. Hemos visto cómo 2 siglos de paz feudal transformaron un arte de guerra en filosofía y luego la era industrial lo convirtió en deporte y educación. ¿Sí? Entonces, proyectando hacia el futuro, ¿qué va a hacer nuestra era digital súper hiperconectada con estas disciplinas? O sea, al practicar hoy estas formas antiguas sobre el suelo acolchado de un gimnasio para conseguir un cinturón, Buena pregunta. ¿estamos preservando realmente el arte y el instinto crudo de la supervivencia humana frente al caos? ¿O simplemente hemos logrado fosilizar la forma exterior y el verdadero instinto se ha quedado en un museo para siempre? Ahí queda eso. Uf, tremendo. Para pensarlo un buen rato. Ha sido un recorrido espectacular. Nos vemos en el próximo análisis.